Decíamos que el Espíritu Santo nos hace amigos de Dios. Retomaba también un texto del apóstol San Pablo cuando dice: el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras necesidades. Dice, porque en muchos momentos no sabemos pedir como conviene, pero Él, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, sabe lo que más necesitamos y sabe cómo dárnoslo. Entonces, qué hermoso reconocer siempre en nuestra existencia ese Espíritu Santo que nos ayuda. Dice, la ayuda más adecuada que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en el Génesis Dios dice, le dice al hombre, te voy a dar una ayuda adecuada? Y a mí me ayudaba mucho en un momento de oración reconocer cuando, pues orando, yo decía, pues la ayuda más adecuada que me da Dios a mí es el mismo Espíritu. Claro, Él que conoce lo más profundo del corazón sabe los gemidos, las añoranzas, las aspiraciones, los deseos más hondos que hay en el corazón de cada hombre. Es el Espíritu que lo conoce. Dice, el Espíritu conocedor de tu corazón y conocedor de mi corazón. Entonces, qué hermoso cuando ese conocedor del corazón nos va afilando en nuestra amistad con Dios. Nos va haciendo reconocer en cada momento, no solamente como algo puntual en nuestra vida, como un momento en el cual nosotros acudimos a Dios porque estamos necesitados, sino como alguien que continúa en nuestra propia vida, asistiéndonos, llevándonos, acompañándonos. Entonces es hermoso, les decía yo, el Espíritu Santo penetra en este tiempo, en esta generación, en las almas santas. Les decía yo, no, pues las almas santas, ojalá nos hagas a nosotros santos y podamos reconocer que no solamente amigos de Dios, esos íntimos de Dios, sino también podernos hacer a nosotros profetas. Y es una de las cosas que yo le pido muchísimo a Dios en este tiempo tan necesitado, que nos haga profetas, que es lo que necesitamos. Cuando el Espíritu Santo entró en el lugar donde estaban los discípulos, ellos recibieron la fuerza de la fuerza que Él mismo les concedía. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos por todo el mundo. Entonces, qué hermoso cuando nosotros mismos experimentamos que ese mismo Espíritu, y yo siempre le digo, Señor, ¿qué pasaría en nuestra vida si nosotros nos creyéramos que ese mismo Espíritu que estuvo con la primera comunidad cristiana también está ahora acompañando tu iglesia, acompañándonos a nosotros, llevándonos paso a paso en nuestra vida? Entonces, experimentar eso te hace profeta. Te levanta, te incorpora, así como incorporó, así como puso en pie a la iglesia, a esta primera iglesia cristiana. Dice, la continuidad del espíritu, de la obra de Cristo, la hicieron los apóstoles. El evangelio que les decía, el libro de Hechos de los Apóstoles, que podríamos llamarlo también el libro del Evangelio del Espíritu. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando el Espíritu Santo toma partido en la vida de los apóstoles. Y es el momento donde ellos, después de haber estado encerrados, miedosos, cobardes por todo lo que había acontecido, experimentan esa fuerza grande de Dios en su propia vida y se dejan llevar, se dejan impulsar por el Espíritu Santo. Dice, reciben esa fuerza y se la creen. ¿Qué pasaría si nosotros también nos creyéramos que tenemos esa fuerza que impulsa? Entonces es muy, muy bonito que nosotros en nuestra propia vida permitamos que el Espíritu Santo, yo le decía cuando venía ahorita en la ruta, le decía al Señor, al Espíritu, súbele volumen a nuestra vida, para que te podamos escuchar, que fue lo que aconteció en los discípulos. Experimentaron ese ser profetas porque permitieron que el Espíritu Santo primero les incorporara y les llevara a donde fuera. Y a mí me encanta mucho reconocer justo esa obra del Espíritu Santo en nuestra propia vida, en nuestro tiempo, en nuestro siglo, en las circunstancias donde nos encontramos. Yo, pues antes de venir aquí a Rubio, estaba en Caracas.
Y entonces, pues en la Pascua de hace 2 años, iba yo por cerca de una iglesia y entonces le digo yo, experimento que Dios me dice, bueno, ¿y qué pasaría si hiciéramos este año 2 misiones? Y yo, Señor, ¿cómo así que 2 misiones? Sí, yo trabajaba en un barrio y me pedía que fuera a otro barrio ahí de Caracas. Y yo le dije, bueno, Espíritu Santo, si eso es tuyo, adelante. Voy y le digo a mi hermana de comunidad, oye, ¿qué te parece si hacemos 2 misiones? Pero Araceli, estás loca, como que 2 misiones ya con la que tenemos. Y yo, sí, bueno, y dijo, bueno. Me voy yo y hablo con el sacerdote y me dijo, hermana, muy bien, eso era lo que necesitaba, gente que se meta en este barrio, que lo evangelice. Y miren, y para mí es un signo muy hermoso de cómo el Espíritu Santo nos hace profetas, porque yo no sabía los corazones que Dios estaba preparando para que recibieran la palabra, pero el Espíritu Santo sí. Qué experiencia tan maravillosa el poder reconocer que tocas las casas, las puertas de las casas, la gente te abre, te expresa su sufrimiento, tú les comunicas la palabra de Dios y te das cuenta cómo se transforma y cómo la fuerza del amor de Dios, de la vida de Dios, es capaz de transformar una vida. Entonces yo le decía, qué hermoso dejarse llevar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque te hace profeta con audacia, sin miedo, con valentía, que era la misma valentía que tenían los discípulos, porque ellos se dejaban llevar constantemente hacia los otros, porque decía, llevados por el Espíritu Santo, sin miedo a la persecución, sin miedo a ser criticados, sin miedo a lo que aconteciera. Entonces, nosotros poder decir, Espíritu Santo, ojalá también, igual que la primera comunidad cristiana, también nos hagas a nosotros profetas en este siglo.